La mafia feminista con César Vidal y Cristina Seguí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a cesarvidal.tv para este trayecto espeluznante, sobrecogedor, a veces profundamente asqueroso, que hacemos todos los fines de semana. No porque nos guste chapotear en el mal, sino porque evidentemente hay que advertirles a ustedes de las sucesivas agendas del mal, en este caso de la mafia feminista. Como siempre, este viaje proceloso, difícil, a veces muy difícil de soportar hasta el final, pero absolutamente ineludible desde un punto de vista humano, lo va a pilotar Cristina Seguí. Cristina, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Muy buenas noches, don César. Pues efectivamente, aguas complicadas, pero es cierto, yo advierto un cambio de época, un punto de inflexión en relación al descrédito y cómo está herido de muerte actualmente la ideología de género y el feminismo, ¿eh? Solo se mantiene mediante la coacción y están pasando muchísimas cosas a la vez. Y la subvención. Y la subvención. Cuando digo la coacción, desde luego es el dinero en el bolsillo, el robo, la malversación y desde luego la coacción mediante esas leyes que sacan los legisladores y ese pánico y esa cobardía que tienen determinados jueces. Vamos a ver un ejemplo muy claro ahora mismo. Han pasado muchas cosas esta semana y van a seguir pasando. Por eso digo lo del cambio de época. Y vamos a intentar hacer un recopilatorio sobre tres temas o tres pilares básicos de esta semana, ¿no? Uno de ellos es una exclusiva muy importante y el primer tema es un hecho muy desgraciado y que también vamos a tocar desde la perspectiva, como no, mediática. Vamos a señalar a los culpables. Y desde luego no es el primer caso, ni va a ser el último, de un padre que ha visto cómo se asesinaba a un hijo a pesar de las veces que se ha acudido a los jueces y que se ha acudido a la justicia para intentar evitar el asesinato a manos de una madre. Ya hablamos en alguna ocasión del caso de la parricida de Godella en Valencia, una mujer que asesinó a sus hijos y que escondió con la connivencia de su marido. Y todo ello a pesar de que la abuela, la madre de ella, había solicitado hasta en 7 ocasiones ayuda, auxilio para evitar esta desgracia a los servicios sociales de la Consejería de Igualdad de Valencia, de la señora Oltra, mientras que ella estaba mucho más ocupada en esconder los abusos sexuales de su marido, ¿no? Bueno, lo que ocurrió es que no actuaron, jamás actuó la justicia. Y estos dos niños fueron asesinados vilmente por esta parricida que actualmente está en la cárcel. Bueno, lo que ha ocurrido esta semana ha sido básicamente otro caso más de un padre que tras un lustro de batalla judicial consigue la custodia de su hija y que lo primero que hace la madre de esa niña en el primer fin de semana que tiene ocasión, que tiene a su hija, es subir a Gijón, una región de España, para el que no viva en este maravilloso país, y ni una hora pasa desde que la recoge hasta que la ejecuta. La mata con un arsenal de barbitúricos y no es que no se pudiera prever esta situación, don César, porque había más de 20 denuncias en las que ningún juez, ningún fiscal, que por otra parte están obligados a actuar de oficio, decide actuar, ¿no? O sea... Y cuando además esto tiene un agravante, y es que existe un trastorno psiquiátrico más que conocido, que es lo que algunos llaman el síndrome de Medea. Es decir, Medea era la mujer de Jasón, para aquellos que no lo sepan, un personaje de la mitología griega. Y cuando Jasón decide que se va con una mujer más joven, cosa que ha pasado desde la noche de los tiempos, Medea decide vengarse matando a los hijos que ha tenido con Jasón. Esto, que es el origen de una tragedia griega y luego de una tragedia romana, no es algo
que no tenga paralelos en la historia de la humanidad, sino que es un comportamiento de muchas mujeres. Es decir, la manera de expresar su odio hacia un varón con el que han terminado mal es matando a los hijos. Y esto se da muy a menudo, y precisamente como es una conducta que se da muy a menudo, igual que otras, exigiría una especial tutela de la administración, pero como quien puede ser la asesina es una mujer, la administración de justicia se lava las manos. Bueno, básicamente porque ocurre que todo y lo único que existe para la justicia y para el Estado es el machismo. Claro. Cuando todo es machismo, no existen ni los problemas mentales, ni existe la maldad. Que esa es otra de las grandes cosas que el ser humano, pues puede sentir, ¿no? Igual que el amor y otras muchas cosas, ¿no? Recordemos el caso de Ana Julia Quezada, esta mujer que asesina al pequeño Gabriel por celos y porque se quiere ir a vivir al extranjero, a la República Dominicana, con su pareja, pero él dice que ahí está su hijo y ahí está la madre de su hijo y que no se puede ir, ¿no? Bueno, pues ella decide acabar con la vida. Y por cierto, qué episodio tan vergonzoso, con toda aquella gente diciendo que a esta asesina desalmada se la atacaba porque era negra, porque era inmigrante y porque era mujer. No, mire usted, el que fuera negra, el que fuera inmigrante y el que fuera mujer no tiene ninguna importancia. Aquí la única cuestión es que ha sido una asesina absolutamente fría y calculadora que ha matado a un pobre niño. Esa es la cuestión. Pues vamos a ver otras justificaciones con este tema igual de repulsivas que aquellas, ¿no? Lo primero que llama la atención es que esos jueces y esos fiscales que desoyeron y que no intervinieron y que no dedujeron testimonio de una mujer que puso hasta 20 denuncias falsas, pues no se puede hacer una lista de quiénes son estos. Se puede hacer la lista de los médicos que no deciden practicar un aborto, pero no de los jueces y de los fiscales que no hacen su trabajo, ¿no? Esto es como el médico que decide amputar a su hijo de 9 años por miedo a que le llamen transfobo, o un periodista que decida no ir contra el argumentario feminista por no perder los bolos en televisión, ¿no? Estos son gentuza auténtica, ¿no? El padre de la pequeña Olivia le ha enterrado esta semana y vamos a ver cómo interpeló a los legisladores desesperadamente en un medio de comunicación. Para facilitar o dificultar en este caso la relación paterno-filial todo lo que podía. Y muchas denuncias, ¿verdad, Eugenio? 20. Olivia era una niña maravillosa, o sea, una niña que para la vida que estaba llevando la pobrecita... Llevabas tiempo luchando con la custodia, 5 años, ¿no? 5 años. Me la muchos problemas con ella. El viernes. Dicen que los divorcios son conflictivos. El mío yo creo que excedía eso, pero bueno. Se ha llevado a mi hija. Nos ha arruinado la vida a nuestra familia, a la suya y a todos. Su madre tiene que cuidar de la niña, no tiene que matarla. La niña se fía de ella y quiere a su madre. Se encizañando todo el día, por favor, señora. A esta señora hay que quitarla la circulación igual que a los señores. Tienen que estar bajo llave. Es lo que son unos monstruos. Me voy a buscar a mi hija que ya va camino de Segovia. Vuelve a casa, sí. La verdad es que ves esto y se te parte el alma, ¿eh? Cualquiera hubiera pensado que después de esto, a cualquier medio de comunicación, al tipo más nauseabundo del mundo, de izquierdas o de derechas, hubiera tenido la más mínima compasión. Pero lo cierto es que no ha sido así. Vamos a ver el caso de el famoso programa de Espejo Público, de Antena 3 Televisión, donde una vez más se comprueba que el argumentario y las directrices a los tertulianos de este programa, como yo he podido comprobar en mis propias carnes, se dan antes de empezar a cada programa y que si no lo sigues, desde luego no vuelves, ¿no? Porque todos al unísono esta semana y en casos anteriores han repetido que los asesinatos de niños a manos de sus madres no son asesinatos, son suicidios ampliados. Y aquí es cuando don César, está más feliz de estar al margen de esta basura, ¿no? De participar en esta basura. Yo creo que es de lo más indecente, de lo más inmundo y de lo más impresentable que he visto.
Es decir, que el asesinato de un niño, que simplemente porque es el asesinato de un niño, te tendría que provocar indignación, deseo de que se haga justicia, una reacción mínima de compasión, tú disculpes el asesinato del niño y además rebautices lo que es el asesinato de una pobre criatura que no se puede defender, llamándolo suicidio ampliado. Hay que ser miserable, hay que ser canalla y hay que ser furcia mediática para hacer eso. Pues sí, es de esos casos, es de esas situaciones, yo coincido con usted, o sea, es de esas situaciones que dices, bueno, yo le doy gracias a Dios desde hace muchos años y todos los días por no estar relacionado con esta chusma. Eso es. Por no relacionarte, por no repetir ese argumentario y por no soportar, y yo sé de qué hablo, no soportar la angustia de tener a una persona así delante, porque de verdad que la reacción al escuchar este tipo de cosas es física. Y luego, fíjese que llaman suicidio ampliado al asesinato de una madre a su hijo cuando no tienen narices de hacerlo, cuando se habla de desconectar a una persona de la máquina o cuando se trata de dormir a una persona con una enfermedad degenerativa, ¿no? Porque a eso no se le llama suicidio ampliado ni nada parecido. Eso se le llama eutanasia o muerte digna. Si el caso es siempre degradar el juicio moral lógico. Es decir, cuando tú aplicas la eutanasia a una persona, en muchos casos no pasa de ser un suicidio asistido, en otros casos ni llega a eso. O sea, la persona la matan y no la consultan, ¿eh? Y a veces ni consultan a sus familiares. Pero cuando efectivamente se trata de suicidio asistido, el término es muy fuerte y entonces prefieres hablar de muerte digna, etcétera, etcétera. Y de pronto, cuando te encuentras con un asesinato, ¿cómo vas a llamar asesinato al asesinato? Eso implicaría que tienes una decencia y una integridad que si la tuviste alguna vez la perdiste hace mucho tiempo. Y entonces lo degradamos y lo convertimos en suicidio ampliado. A mí esto me parece de una indecencia que, si no fuera por el carácter ovejuno de muchísimos españoles, cualquier persona con un poco de dignidad y de decencia que viera cómo se dice esto en un programa, ese programa no lo vuelves a ver en tu vida. En tu vida. Porque es obvio que eso es un burdel mediático donde la gente se prostituye y prostituye los principios morales más elementales para seguir cobrando a fin de mes. Y esa es la realidad. Y si lo hacen con algo tan terrible como es el asesinato de un niño, ¿qué no harán con otras cosas que no son tan terribles? Bueno, yo doy la idea para el que desde luego viva en España y el que no y no tenga un cambio horario demasiado complicado, que colapse la centralita con llamadas y el correo electrónico de A3 Media Televisión. Esto es una idea nada más, ¿eh? Porque también en esta casa se justifica con la otra gran baza de la enfermedad mental, pues como si todos los enfermos mentales asesinaran a sus hijos, ¿no? Como siempre, cada vez que una mujer asesina a su hijo, esta mujer, hay un problema en España, la enfermedad mental está tapada, realmente no se le presta atención. Bueno, es curioso que no se preste atención ante la cantidad de gente y sobre todo, fíjese, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por tener un arma más al alcance, que se suicidan al año, ¿no? El suicidio, que es la causa de muerte, la segunda causa de muerte más importante en este país, ¿no? Y sin embargo, sí, cuando una mujer asesina a su hijo, la pobre era una enferma mental, no se le prestó atención y es culpa de aquellos que pues no dieron la voz de alarma, ¿no? Vamos a ver a esta mujer, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, sí que he coincidido con ella en varias ocasiones y tiene un ideario bastante feminista, ¿no? Vamos a verla. ¿Madre? La madre, en principio... Digo por pensar en lo que se entiende como suicidio ampliado, ¿no? Yo no tengo... Eso, estamos más ante un suicidio ampliado, un homicidio por compasión. De pastillas de lo que parecería un suicidio ampliado. ¿Sufría depresión la madre? Bueno, pues eso, la enfermedad mental.
Es decir, todos los enfermos mentales de este país están justificados si deciden, no sé, quitarle la vida a sus hijos. El problema... Si son mujeres, claro. Si son mujeres, efectivamente. Y además ha ocurrido otra cosa. Se ha desviado el foco de atención de la asesina hacia el padre. Hoy, cualquiera que busque esta noticia o cualquiera que busque Olivia asesinada, desde aproximadamente el viernes, lo único y lo primero que encuentra es que el padre fue condenado hace 2 años por un delito de violencia de género contra su expareja en el marco de una discusión a cuenta del divorcio que él reclamaba unilateralmente y en el que terminó agrediéndola y al agarrarla del brazo izquierdo, ¿no? Bueno, esto es una agresión, él agarra del brazo izquierdo, la zarandea, pero una sentencia en la que el juez desestima las acusaciones de la mujer diciendo que es una mujer que falta a la verdad y ofrece informaciones sesgadas. Yo no he leído esa sentencia, pero me llama bastante la atención que una mujer que miente, bueno, pues se la pueda creer lo más mínimo, ¿no? Debió de aportar algún parte de lesiones y, por tanto, con algún morado, con algún rasguño, y a este hombre se le condenó por violencia de género. Ahora, es tremendo lo que usted ha dicho al principio. De pronto, tú buscas determinada noticia. La noticia puede ser muy variada, no necesariamente está centrada en la ideología de género, puede dedicarse a otras cosas. Esa noticia incluso te ha podido llegar, etcétera, etcétera. Pero cuando tú vas a Google y la buscas, no aparece por ningún sitio. O sea, así es. No aparece. Y yo me he encontrado con eso últimamente hasta hartarme. Es decir, determinadas noticias que exponen a la luz la hipocresía, la maldad, la falsedad de determinados círculos, tú te pones a buscarla en Google y estás perdido. Y en algún caso yo he tenido que pedir a la persona que me la envió que me mande el enlace o si tengo el enlace, he tenido que copiar exactamente las 20 palabras del titular para que me aparezca en Google. Claro, lo que ocurre ahora... Porque poniendo 5 o 6 no me aparece. No, sí sé lo que dice, a mí me pasa lo mismo. Lo que pasa es que en este caso, si pone usted Olivia asesinada, las 2 primeras páginas con seguridad va a ser que este hombre ha sido condenado por violencia de género. Como si eso fuera lo importante, porque imaginémonos que este hombre es Bin Laden y que efectivamente le pegó una somanta de palos a esta mujer, que no fue así. ¿Quién asesinó a la niña? No, pero sí es obvio. ¿Quién asesina a la niña? Lo que pasa que la información es desinformación. Correcto. Es decir, lo que no queremos es que usted sepa la verdad, lo que no queremos es que reflexione en que la asesina ha sido la madre. Claro. Lo que no queremos es que usted se dé cuenta de que eso es absolutamente inaceptable. Eso es. Y entonces, ¿qué hacemos? Soltamos la tinta del calamar. Sí. A este lo condenaron por no sé qué, o se metía los dedos en la nariz, o se lanzaba ventosidades en público. Eso y es. Con eso intentamos cubrir a una asesina del peor tipo. El quid de la cuestión. Ya no se trata de un asesinato de una niña, se trata de violencia machista. Ya podemos hablar de violencia machista, luego premio. Ya está. Estamos contentos, ¿no? Bueno, una niña muerta y otra vez se habla de violencia machista. Asesina, la madre. Es de premio. Bueno, en cuanto a las violencias psíquicas que decía esta mujer, el juez remarcó que hasta el forense propuesto por la parte denunciante, por la exmujer, dijo que era una mentirosa, y cito literalmente, es uno de los peritos propuestos expresamente por la acusación particular quien ha inclinado a este juzgador hacia la absolución del padre, ¿vale? Bueno, el magistrado subraya además que no es muy congruente que exista un aura, o que desde luego no se desprende que hay un aura de dominación típica de la violencia machista, ya que él se quería divorciar y ella no. Cuando hay violencia machista se supone que es él el que persigue a la mujer y ella la que quiere escapar, ¿no? Así que bueno, lo más destacable de este caso, entonces, aparte del asesinato y aparte de la desgracia, creo que es el hecho de cómo los medios de comunicación son lo que usted repite tantas veces.
y que desde luego se queda corto. Son furcias mediáticas.